Profesor. Profesor Cristian. Profe. Debe tener el audio general desactivado. Aló, profe. Debe estar remotivado. Hasta que se digne mirar la pantalla nomás. Mano, está sin lente, eso no va a pasar. Oh, chido, de verdad, güey. Cagado. Giro el audio. Ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Disculpa, a ver un pequeño problema, ¿ya? Déjame agrandar la pantalla. Bueno, profe. Hola. Agrandar la pantalla. Entonces estábamos, bueno, no se perdió mucho porque esto ya lo hice en la clase anterior, ¿ya? Lamento que
haya habido un problema con el audio al principio, los primeros 3-4 minutos. ¿Ya? Y tantos chats me mandaron, no dice, se esperaron 58 chats diciendo, oye, no se escucha, todo el mundo, no se escucha, profe, no se escucha. Ok, ya caché, ya. Ah, ok. Calma, 58 no, era demasiado grito, ya, ok. Está bien, pero lo bueno es que no se escucha, se leen estos gritos. Ya, ok. Alright, entonces, volvamos. Teorema 16, página 101, sea B espacio vectorial, y esto teníamos que demostrar esta fórmula. ¿Ya? Y esto es lo que hicimos la vez anterior, partimos con esto. Esta demostración ya la hicimos, está en el video anterior, el principio de la demostración. Entonces estoy repitiendo lo que aparece en el video anterior, en la clase anterior que está arriba, en el YouTube. Entonces aquí tengo alfa 1 hasta alfa k, una base W, elijo vectores adicionales hasta completar una base de B, y lo que yo entonces considero la base dual, que está definida por esta fórmula, ¿ya? La base dual, y lo que afirmo es que de f de los funcionales de k más 1 para adelante es una base de W0. Y lo que acabo de verificar aquí con este argumento, ¿ya? Que no escucharon nada, pero ahora lo voy a repetir. Bueno, el alfa j, si tomo los vectores de la base W de 1 hasta k, entonces el j varía entre 1 hasta k, entonces estos son los vectores de la base de W. Y aquí voy a tomar los funcionales de aquí, pero que están desde k más 1 para adelante, estos funcionales. ¿Ya? Y esto me da efectivamente 0, porque como aquí tengo, como esta fórmula me dice delta de Kronecker, y esto, el delta de Kronecker siempre es 0, salvo cuando el i es igual a j, pero aquí i no puede ser j, porque si el j llega hasta acá y el i parte de k más 1, entonces va a ser 0, siempre. Por lo tanto, cada uno de estos FIs, cada uno de estos, anula todo el espacio W, porque anula la base. Por lo tanto, realmente, esto realmente está contenido dentro de W0. Y lo que hay que hacer es demostrar que es una base, ¿ya? Bueno, LI ya es, porque esta es una base de todo el espacio, así que esto es parte de una base, no puede haber una combinación lineal no trivial, porque todo lo que hay que hacer es demostrar que cualquier funcional que anule a W tiene que ser combinación de estos. Y ahí entonces veo que genera, y por lo tanto me daría la fórmula, porque este va a tener dimensión. Esto tiene dimensión, si es LI este conjunto, tiene dimensión, el espacio generado por ellos, que voy a demostrar que es todo W0, tiene dimensión n menos k más 1 más 1. Y ahí entonces queda n menos k, que es lo que necesito, porque aquí tengo la dimensión de W es k, entonces aquí tengo k más n menos k igual n. Y listo. Entonces lo único que hay que hacer es probar que un vector, o sea, que un funcional que anule, a todo W tiene que ser combinación de estos. ¿Ya? Entonces, por demostrar que el generado por estos es realmente W0, el anulador, porque ya son LI, ya porque son parte de una base, así que basta que ver que generan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sea F, cualquier funcional, cualquier vector en el espacio dual. ¿Ya? Después voy a preocuparme de de considerar aquellos que anulan a todo W. Pero cualquiera de estos, nosotros ya le encontramos una fórmula. Eso lo hicimos hace un tiempo ya. F va a ser la suma, va a ser combinación de la base dual, combinación de esta base y con ciertos coeficientes. Y estos ciertos coeficientes son estos. F de alfa y esa fórmula la vimos hace un tiempo. Hace 2, 3 clases, no sé, 2 semanas atrás. Tengo esa fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Luego, si el F anula a todo W, ¿qué significa que anula a todo W? Es que va a matar, tiene que matar a todos los alfa i's desde 1 hasta K. ¿Ya? Entonces, F de alfa i igual 0 para todo i menor o igual que K, mayor o igual que 1. Si va a anular todo W, tiene que anular la base. Entonces, en ese caso, ¿qué implica esto? Que el F va a ser una suma. Dice aquí, F de alfa i es 0. Todos los coeficientes son 0 hasta acá. Entonces parte de K más 1. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces va a estar en este espacio.
¿Okay? O sea, si está en W0, está acá, y ya habíamos visto que el generado por todos estos está a su vez contenido en W0, entonces tienen que ser iguales. Listo, se acabó. Y ahí acaba la demostración. All right. Admit. Come on, entra. Ya, ok. Ahí tengo la demostración del teorema. Entonces ahora vamos a ver un corolario importante. Hay un corolario aquí que me voy a saltar, que ustedes pueden leer por su propia cuenta en el libro, dado que estamos cortos de tiempo. ¿Ya? Y creo que también va a haber una suspensión de clase la última semana de noviembre, creo del 23 para adelante, ¿no? Del 23 al 28 parece que también se van a suspender las clases. ¿Ah? Entonces, bueno, esa es una decisión de la autoridad en base a peticiones que hicieron los estudiantes. Entonces, bueno, yo no puedo decir nada al respecto. Pero tengo un problema de que no voy a alcanzar a pasar el programa completo del curso. Probablemente voy a cubrir el 80% del programa. Más de eso, muy, muy difícil. Bueno, entonces tengo que hacer elecciones, dejar algunas cosas afuera. Corolario. Entonces, si W1 y W2 son subespacios de un espacio de dimensión finita, entonces estos van a ser iguales si, solamente si, sus anuladores son iguales. Y eso es un corolario del teorema. Bueno, entonces la demostración aquí en un sentido es trivial. Si el W1 es igual a W2, entonces obviamente el anulador de este es lo mismo que el anulador del otro. Entonces lo que hay que hacer es al revés. Entonces eso es trivial, pues eso es obvio. No hay que hacer nada. Suponer, ahora al revés, suponer que son iguales. Eso es. Y entonces por demostrar, suponer que los anuladores son iguales. Por demostrar que el W1 igual a W2. Por demostrar que el W1 igual a W2. ¿Ya? Entonces, supongamos que no. Entonces, suponer entonces vamos a hacer un argumento por contradicción. Suponer que el W1 es distinto al W2. Entonces vamos a llegar a algo que es manifiestamente falso, una contradicción. Entonces, elegir un W, un vector que esté en W2, pero no en W1. Como no son iguales, tiene que haber algo que esté en uno y no en el otro. De repente el W2 está contenido dentro del W1, por lo tanto va a ser imposible esto. Pero si el W2 está contenido en W1, como son distintos, entonces va a haber algo en W1 que no está en W2. Entonces esto puede ser sin pérdida de generalidad. Elegir W chico en W2 menos W1 o al revés. O a lo mejor un W chico que esté en el W1, pero no en el W2. Para los efectos de la demostración da lo mismo. Entonces, por la demostración del teorema, por lo que acabamos de hacer, por la demostración del teorema, existe un funcional ahí, en D, tal que f de beta igual 0 para todo beta en W1. Aquí hay un problema de misprint, ¿cómo se dice? Error de imprenta. Pone W, pero no quiere decir W. Quiere decir W1 o W2. ¿Ya? ¿Y cuál es me está eligiendo el alfa? En W. Entonces voy a suponer que estoy trabajando en esta situación, ¿ya? Esta se ocurre en caso de que haya que cambiar índice, ¿ya? O por último, sin pérdida general, que le cambio el nombre. Si esto no ocurre y ocurre esto, bueno, le cambio el nombre. Al W1 le llamo W2 y al revés. Así que siempre puedo resumir
ponerme aquí en este caso. Entonces, para todo beta en W1, ¿ya? Mata todo lo que está en W1, pero lo que está afuera no lo mata. Pero f de distinto de 0. Eso es por la demostración del teorema. Existe un funcional que hace esa gracia. Y entonces, luego, ¿qué voy a obtener? Luego el f mata a todo W1, pero como no mata a un vector que está en W2, pero f no pertenece a W2, anulador. Pero ahí tengo un problema porque estoy suponiendo que el W2 anulador es igual al W1 anulador. Entonces tengo un funcional que está en W1 anulador, pero que no está. Entonces esto es una contradicción. Y esa es una manera de demostrarlo. Ese es uno de los corolarios. Bueno, me salté otro, como les digo, ese lo pueden leer ustedes si es necesario. No lo voy a evaluar en ninguna prueba, obviamente, aquello que me salté. Entonces dice, en la próxima sección vamos a dar diferentes demostraciones de este corolario. Una diferente demostración de este corolario. Veamos entonces, dice, veamos brevemente, echémosle una mirada breve a los sistemas de ecuaciones lineales homogéneas desde el punto de vista de los funcionales lineales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a álgebra lineal 1. Álgebra lineal 1. En álgebra lineal 1, ¿qué es lo que se hace? Se estudian sistemas lineales como este. 1n, xn igual 0. Este es un sistema lineal homogéneo, porque puros ceros al lado derecho. Y aquí tengo, y bueno, no tiene por qué ser cuadrado, puede ser rectangular. De hecho, es rectangular. Aquí tengo un sistema homogéneo y la matriz de coeficiente tiene m filas y n columnas. Así que tengo una matriz no cuadrada. Entonces uno en álgebra lineal 1 busca soluciones de este sistema. Y la manera en que lo hace, usualmente es con el método de Gauss, porque uno lo escribe así, esto se puede escribir de manera alternativa. Se puede escribir como ax igual 0, y donde la a es la matriz de los coeficientes, a11 hasta a1n. Y aquí tengo am1, amn. Y el x, y ese x que está ahí escrito, es simplemente el vector columna de las variables. Si uno lo escribe así, x1 está aquí en transpuesta. ¿Por qué no lo escribo de la otra manera? Porque si no voy a rayar la pared. Ok. Entonces ahí tengo, se puede escribir así. Entonces lo que uno quiere en álgebra lineal 1 es resolver ese sistema. Y uno ahí en álgebra lineal 1 le da importancia al x, porque esta es la incógnita, pues el x. Estos vectores, pues el vector columna. Y uno lo que hace, le aplica el método de Gauss a la matriz, la reduce, ya, y queda una matriz rectangular, y entonces después uno aplica el método de Gauss o Gauss-Jordan, que es hacer una forma escalonada o la forma escalonada reducida, y entonces uno puede hallar las soluciones del sistema homogéneo. Eso es lo que uno hace en álgebra lineal 1. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es discutir este mismo sistema, pero desde el punto de vista de álgebra lineal 2, de lo que hemos estado viendo, los espacios duales, con funcionales. Entonces dice, entonces vamos a verlo como mediante funcionales. Definir FI funcional, definir funcionales lineales, ¿ya? Y los FI son, ¿cómo lo defino? Bueno, tengo que decir lo que hace a los vectores, porque FI van de B en F. ¿Ya? Son funcionales, son miembros del espacio dual, así que son funciones del espacio B, que es donde viven los X, X1 hasta Xn, en F. ¿Ya? ¿Y cómo se define? Bueno, por las ecuaciones. Entonces aquí va a tener AI1, entonces la iésima ecuación. AI1, X1, entonces esta es la iésima fila, la iésima ecuación. Y NXN. Ese es un funcional lineal.
Entonces, lo que estamos buscando entonces, resolver esto, estamos buscando los vectores x1 hasta xn, estamos buscando las soluciones, los vectores x. Entonces estamos buscando, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el subespacio de hecho, aquí el B no debería haber usado la letra B porque el B es un espacio vectorial abstracto arbitrario. Aquí estamos trabajando realmente cuando uno resuelve estos sistemas, generalmente lo hace en R a la N. Entonces lo que estamos haciendo, estamos trabajando en F a la N, en ese espacio vectorial. Entonces estamos buscando el subespacio de Fn, es decir, que consiste de los X. Estamos buscando el subespacio de todos los alfa. Esta es la letra que usan en el libro para denotar los vectores. Entonces, estos alfas son los de la forma x1 hasta xn, ¿ya? Tales que fi alfa es 0 y para todo i de igual 1 hasta m. Entonces, estamos buscando los vectores x1 hasta xn que hacen 0 todas estas líneas, todas estas ecuaciones. 1, 2, hasta m, las filas, ¿no es cierto? Entonces lo estamos viendo, en vez de verlo así, lo estamos viendo así. Ok, entonces estamos buscando los alfa. Los funcionales FI están dados, entonces estamos buscando los alfa. Entonces, es decir, en otras palabras, buscamos, ¿qué es lo que estamos buscando? En otras palabras, buscamos el subespacio anulado por los funcionales. Estamos buscando buscamos ese espacio. Porque entonces voy a considerar todos los funcionales, F1 hasta Fm, hay m de ellos. Estos generan un subespacio del espacio dual, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, entonces, está en F a la n estrella, el dual de F a la n, son funcionales de F a la n en F. Entonces, son elementos ahí. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí, el generado, va a ser un subespacio de F a la n dual, ¿ya? Y le estamos buscando el anulador de eso. Por lo tanto, este va a ser un subespacio de F a la n, que es el de todos los alfa, de las soluciones. Entonces lo podemos interpretar de esa manera. Ok. Entonces dice, la reducción, dice aquí, la reducción por filas, es decir, aplicando el método de Gauss a la matriz de coeficientes, dice, la reducción por fila de la matriz de coeficientes nos da una manera, nos otorga una manera sistemática de hallar este subespacio. Este que está aquí. Sí, porque eso me dice cómo hallar los alfa, el método de Gauss. ¿Ok? Entonces, el n tuplo, a y 1 hasta a y n, es decir, los coeficientes que definen el funcional. Entonces, el n tuplo da las coordenadas de FI con respecto, ese n tuplo, los coeficientes que están aquí, son las coordenadas, da las coordenadas de los funcionales de FI con respecto a la base de el espacio dual, que es dual, a la base canónica de F a la n. ¿Ya? Entonces, si uno considera la base canónica de F a la n, que son los vectores, la base canónica E1 hasta En de F a la n, donde
el E sub I tiene un 1 en la posición I y todo lo demás son 0. Entonces, si a esta base, la base canónica de Fn, yo le asocio su base dual, me va a dar el funcional que tiene un 1 acá, 1x1, el funcional x1 y después todo lo demás 0. Y así sucesivamente con los otros variables. Entonces, estos coeficientes que están aquí son justos las coordenadas del FI en esa base dual. Ok. Entonces dice, el espacio fila de la matriz de coeficiente luego puede ser visto como el subespacio o el espacio de funcionales lineales generado por esos. Y el espacio solución del sistema lineal es el subespacio anulado, anulado por estos funcionales. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, en vez de seguir con esto, podemos ver un ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí también hay una discusión bastante útil. Ahora dice, uno puede ver el sistema de ecuaciones desde el punto de vista dual. Entonces, ahora veamos, antes de hacer el ejemplo, veamos el punto de vista dual del sistema de ecuaciones. Entonces, todo esto es útil porque, bueno, por el ejemplo que viene a continuación. Y este ejemplo que viene a continuación aparece en las guías. Ejemplos similares han aparecido en pruebas de años pasados. Entonces, es algo que vale la pena ver con cuidado. Por si aparece alguna vez en alguna prueba esta vez, o para la prueba recuperativa, o para el examen, de repente uno no sabe dónde puede aparecer este tipo de preguntas. Entonces dice, ahora uno podría ver el sistema de ecuaciones, es decir, nuevamente vuelvo al sistema de ecuaciones, con el que partí, ¿ya? Lo puede ver de un punto de vista, desde un punto de vista dual. Veamos qué significa el punto de vista dual, ¿ya? Entonces dice, como un funcional, dado que un funcional típico, dado que si yo me doy un funcional, hay un elemento del espacio dual del eje a la n, dado que si me doy un funcional así, dado que tiene la forma, siempre tienen esta forma, tiene la forma, dado que cualquier funcional aquí tiene la forma siguiente, f de x1 hasta xn, está dado por, tiene esa forma por lo que habíamos visto, porque esta que está aquí, las x1 hasta xn son la base dual de la base canónica. Entonces, por un teorema que ya mencioné hace un rato en la demostración y que vimos hace un par de semanas, esta fórmula, que un f, yo siempre lo puedo escribir así como f alfa i por los fi, en este caso los fi son estos. Estos son los duales de la base canónica, ¿ya? Y este fi alfa i es el c sub i, los coeficientes. Entonces estamos usando nuevamente esta fórmula de un lema o un teorema antiguo, ¿ya? Entonces, la condición de que, entonces, dado que cualquier funcional tiene esta forma, entonces la condición de que f pertenezca a este anulador, la condición de que f esté en este anulador, hay que tener cuidado a cuál anulador se refiere. Dice, deseamos encontrar el anulador del subespacio generado por estos vectores. Entonces, la condición de que f esté en el anulador del subespacio generado por esos vectores, los vectores de los coeficientes de las matrices, las filas. Entonces, para que esté ahí, tiene que cumplir lo siguiente.
tiene que cumplir esto, porque tiene que anular cada uno de estos vectores. Entonces va a tener C1, A, I1 más CN, A, I, N igual 0. Y esto va a ser para... Y aquí el J el que te varía, entonces aquí J igual 1 hasta N, y esto tiene que ser 0, y esto para todo I de 1 hasta M. Entonces, es decir, ¿qué significa esto? Es decir, que C1 hasta Cn sea solución de este sistema. Entonces, hagamos un ejemplo. Dice, considerar los siguientes funcionales. Considerar los siguientes tres funcionales. Los siguientes, considerar los siguientes tres funcionales sobre R4. Voy a considerar los siguientes tres funciones sobre R4. Aquí tengo F1 de X1 hasta X4 va a ser X1 más 2X2 más 2X3 más X4. F2 va a ser 2X2 más X4. Y F3, X1 hasta X4 igual. Menos 2X1 menos 4X3 más 3X4. Ahí voy a considerar ese ejemplo. Tengo tres funcionales. Entonces, el subespacio que ellos anulan. Entonces, ¿qué significa eso? Para hallar dice, el espacio que ellos anulan puede ser hallado explícitamente encontrando la forma escalonada reducida de la matriz. Para hallar forma escalonada reducida, o sea, hay que aplicar el método de Gauss-Jordan completo. No solamente una forma escalonada, tiene que ser la forma escalonada reducida. Para hallar ese espacio, este es un subespacio, sin el O, sin el cero de arriba, es un subespacio del dual. Entonces, al hacer esto, estamos trabajando en el espacio, no R4 estrella, en R4 mismo. Entonces, tenemos que hallar la forma escalonada reducida de la matriz de coeficientes, que es la matriz, simplemente, que se usa para resolver el sistema lineal. 1, 2, 2, 1, y como es homogénea, no pongo ceros aquí a la derecha, sino que cierro ahí. Y aquí tengo 0, 2, 0, 1. Menos 2, 0. Menos 4, 3. ¿Sí? Para hallar eso, hay la forma escalonada reducida. Entonces, reduzco esto. 1, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 1. Este más 2, así que va a ser F3 más 2F1. 0, 4, 0, 3 más 2, 5. ¿Ya? Y bueno, no está escalonado hoy, tengo que seguir haciéndolo. Entonces aquí la idea es que aquí tengo que producir un nudo principal, pero como tengo un 4 ahí, mejor matar a ese primero. Entonces voy a hacer F3 menos 2F2. Voy a hacer 0, 0, 0, 5 menos 2F2, queda un 3 ahí. Y aquí entonces después un tercio F3, y me va a quedar la matriz 1, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y después con este 1 mato a ese y mato a ese. Y no pasa nada con los demás. 1, 2, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Okay? Y
Después, con este 2 que está acá, mato a 2 de ahí arriba. Entonces, lo voy a escribir allá para... Ok, lo escribo allá. Es el último paso de la reducción de Gauss-Jordan. 0, 1, 0. 0. Este 2 no puedo hacerle nada. Y después el resto es 0. Y después aquí divido por 2. 0, 0, 0, 1. Y ahí tengo la forma escalonada reducida, porque este 1 principal es el único en su columna, también este aquí y este aquí. Y este no es una columna con 1 principal, así que no hay problema. Y tengo esa matriz reducida, entonces esta le llama R, por reducida. Y esta es la A del sistema. Ok, entonces, este espacio que está acá, el anulado por estos tres funcionales, que es el conjunto solución del sistema lineal que tiene esta matriz de coeficientes, como el método de Gauss no cambia el conjunto solución, entonces lo que dice aquí es que el subespacio anulado por estos tres funcionales, que el conjunto solución asociado a esta matriz, es el mismo, o sea, perdón, a esta matriz. Esta matriz es la que define el sistema lineal, ¿ya? Y entonces estamos buscando esto, por eso usamos la matriz A. Entonces este sistema, esto que está aquí, corresponde a la matriz A. Por supuesto que, como el método de Gauss no cambia el conjunto solución, entonces este conjunto solución es lo mismo que el conjunto solución asociado a esta matriz. O claro, lo que uno hace aquí llega y despeja, ¿no? Dice cuánto, el X4 vale 0, el X2 también, y después el X1 vale menos 2X3. ¿Ya? Pero no estoy tan interesado en eso, sino que estoy interesado en decir que esto es lo mismo, este espacio que está aquí es el mismo que es anulado no por F1, F2, F3, sino por los siguientes, los funcionales que corresponden acá. G1, X1, X2, X3, X4 es X1 más 2X3. Corresponde con esta fila. ¿Ya? El otro, G2, X1, X2 hasta X4, ¿ya? Eso es el X2, este funcional. Y el G3, X1 hasta X4 es este funcional, X4. ¿Ah? Entonces luego los funcionales lineales G1, que es este, G2, que es este, G3, generan el mismo subespacio de R, entonces genera el mismo subespacio de R, este que está aquí, sin el O. Entonces estoy trabajando aquí en el dual ahora. Este subespacio que está aquí, de R4 estrella, en el dual, es el mismo, está generado por este conjunto también. Ustedes saben que un subespacio de un espacio vectorial, en este caso el dual de R4, puede estar generado por en infinitas bases. Entonces parto con F1, F2 y F3 y encuentro G1, G2, G3, una base distinta usando el método de Gauss. Entonces esto también es el mismo subespacio de R4. Entonces dice, esto sin el O, ¿ya? Sin el O, estamos aquí en R4 dual. Dice luego, estos funcionales G1, G2, G3, G1, G2, G3, dice, generan el mismo subespacio de R4 dual y anulan el mismo subespacio de R4. Entonces aquí estamos trabajando dentro de R4, porque estamos viendo el anulador. Entonces pasar el dual al R4. Dice, anulan el mismo subespacio de R4 que anula F1, F2 y F3. Esto es lo que dice esta ecuación. Y por supuesto que falta de información crucial, que era cuál era el subespacio anulado por R2, cuál es la solución del sistema lineal. Entonces, eso ya lo mencioné verbalmente, por la solución del sistema lineal es
Entonces veamos qué es lo que dice aquí. Dice, sí. Este subespacio de R4, entonces, ¿cuál es este subespacio? Entonces, lo que sabemos es lo siguiente, F1, F2, F3, G1, G2, G3. Entonces, el método de Gauss aplicado a la matriz de coeficiente me hace dos cosas. El método de Gauss aplicado a la matriz de coeficiente me hace dos cosas. Primera cosa, me encuentra otros generadores para el espacio. Me encuentra otros generadores, no el F1, F2, F3 con el cual parte el ejercicio. El método de Gauss me encuentra otros generadores que son más simples. Bueno, claro, este es mucho más simple, porque aquí tengo X2, que esta es el segundo funcional de la base dual, de la canónica, y este es el cuarto funcional, así que estos son súper simples, G2 y G3. Y el G1, bueno, es un poquito más complicado, pero es más simple que el F1, con el que partimos, ¿ya? Entonces, el método de Gauss me hace esto, me encuentro una base más simple, y por supuesto que también me permite hallar el subespacio de R4, que es solución del sistema, que ese se obtiene haciendo, aquí poniendo X1, X2, X3 igual a 0, que me va a dar X1 igual, entonces el X1 va a ser X1, el X2 es 0, el X3 no hay información, es libre, ¿ya? Entonces, el X1 me da menos 2X3, entonces mejor lo pongo aquí, menos 2X3. Menos 2X, porque también podría elegir el X1 como mi... Es que lo que pasa es que el X1 es el que multiplica al 1 principal, entonces este es el que es variable básica, dependiente, entonces el que es independiente es este, el X3, entonces por eso tengo que escribir aquí, por eso tengo que escribir acá, el X1 es menos 2X3, el X2 es 0, el X3 es X3 libre y el X4 también es 0. Y X3 varía en R. Así que tiene dimensión 1, el subespacio de R4 generado por un solo vector. Ok, entonces con el método de Gauss, el método escalonar la matriz, hallar la forma reducida de la matriz, me hace dos cosas. Me resuelve el sistema lineal, me encuentra el subespacio R4, pero también me encuentra un conjunto alternativo de funcionales que me generan el subespacio original, con los funcionales F1, F2, F3. Eso. Ok, vamos a hacer otro ejemplo después de un recreo, ¿ya? Ya vuelvo. Entonces, veamos si encontramos otro ejemplo similar. Aquí, aquí hay una variante de esto. Otro ejemplo interesante, ejemplo 24. Y después podríamos hacer el ejemplo, en la parte de ejercicio hay un ejemplo interesante, me parecía que había uno. El 7. Y el 7 es interesante, y el 8 también, 7 y 8. Pero voy a hacer por lo menos uno de esos, ¿ya? Dependiendo del tiempo. Pero hagamos el ejemplo que le sigue a este. Ejemplo, dice, sea W el subespacio de R5 generado por alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, subespacio de R5.
sea W, es un subespacio generado por 4 vectores en R5, donde el alfa 1 vale 2, menos 2, 3, 4, menos 1. El alfa 2 vale menos 1, 1, 2, 5, 2. El alfa 3 vale 0, 0, menos 1, menos 2, 3. Y el alfa 4 vale 1, menos 1, 2, 3, 0. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se describe? ¿Cómo describir? ¿Cómo describir el anulador? Este es un subespacio del dual. Negro. ¿Cómo describir el anulador? Esa es la pregunta. Entonces, esto es diferente al ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior nosotros partimos con funcionales, F1, F2 y F3. Es decir, partimos desde el espacio dual, trabajando en el espacio dual. Aquí estamos trabajando en el espacio, digamos, a secas, no el dual, en el R5. Y entonces, esto que está aquí, este W anulador, es un subespacio del R5 dual. Entonces estamos buscando los funcionales, el subespacio de R5 dual, estamos buscando los funcionales que me anulan a este subespacio W. ¿Qué dimensión va a tener? Por lo menos podríamos saber qué dimensión. Bueno, depende de la dimensión de W, porque si el W está generado por 4 vectores, pero si este tiene dimensión 3, entonces este va a tener dimensión 2, porque recuerden que de acuerdo al teorema, las dimensiones son complementarias. ¿Ya? Dimensión de W más la dimensión de W0 es 5. Entonces, si estos no son LIs, si el W tiene dimensión 2 o 3, bueno, el W anulador va a tener la dimensión complementaria hasta llegar a 5. Entonces, pero no se ve al ojo si es que son LI o no. Entonces, para ver que sean LI o no, tenéis que colgar los vectores, formar una matriz de 4 por 5, de 5 filas por 4 columnas, aplicarle el método de Gauss, etc., para saber si son LI. Pero como tenemos que hacer eso de todas maneras, el método de Gauss, veamos. Dice, ¿cómo describe? ¿Cómo se responde? Dice, ¿cómo se describe W el anulador? Entonces dice aquí, formemos la matriz de 4 por 5, cuyos... pero poniendo la matriz de 4 filas y 5 columnas. Entonces vamos a poner esos alfas, no como columnas, sino como filas. ¿Ya? Porque por el motivo que estamos buscando anuladores. Recuerden que los anuladores corresponden con las filas. Entonces aquí voy a poner la matriz A igual. So, 2 menos 2, bueno, mejor lo veo acá, no necesito lente para verlo acá. 3, 4, menos 1. Menos 1, 1, 2, 5, 2. 0, 0, menos 1, menos 2, 3. 1, menos 1, 2, 3, 0. Entonces, usualmente para ver, cuando uno le preguntan en álgebra lineal 1, ¿qué dimensión tiene el W? ¿Tiene dimensión 4? O a lo mejor hay uno que es dependiente de los otros, tiene dimensión 3 o 2. Entonces lo que uno hace en álgebra lineal, uno cuelga estos vectores. Por lo tanto, en álgebra lineal 1, uno forma una matriz que tiene alfa 1 colgado. Entonces tiene 1, 2, 3, tiene 5 filas. O sea, aquí me va a dar, no me va a dar la matriz A, me va a dar una matriz B, que es distinta. Bueno, que va a ser la transpuesta. Porque va a tener, estos van a tener que colgar 2 menos 2, 3, 4, menos 1. ¿Ok? Entonces esto va a ser la transpuesta de A. Pero si estuviera interesado en saber cuál es la dimensión del W. Pero que lo que pasa es que ahora estamos trabajando en el espacio dual, porque quiero describir el anulador. Entonces, moraleja, para trabajar en R5, uno trabaja con la matriz B, y cuando uno pasa al espacio dual, uno considera la matriz transpuesta. O sea, en vez de poner los vectores como columnas, uno los pone como filas. Entonces ahí está
pasar de uno al otro. A transpuesta, A transpuesta. Ok, so, hagamos esto. Entonces ahora le aplicamos el método de Gauss a esto. Bueno, me voy a saltar todos los pasos porque ya sabemos el método de Gauss, lo conocemos, y te voy a dar la forma, les voy a dar la matriz reducida nomás. Que así ahorramos tiempo y esto ya lo sabemos cómo se hace, ¿no? ¿Ya? Entonces, el método de Gauss ya sabemos cómo es. 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ya, hice la forma A a partir de A y le encontré la forma reducida. Entonces ahora dice, si F es un funcional lineal sobre R5, entonces, ¿qué significa esto? Que el F es se aplica a un vector de 5 variables, que son de R5 a R. Entonces, tiene esta forma. Nosotros ya sabemos cómo son aquí todos, que son de la forma C sub J, X, J. Y el J va de 1 hasta 5. Esto es flojera para no escribir C1, X1 más C2, X2, etcétera, etcétera. Eso no lo escribe así de manera con la notación de la sigma. Entonces, si F está en cualquier funcional, se escribe así. Ahora, F va a anular. F va a estar, porque queremos describir el anulador, W0. Ahora, F está en el anulador, sí, solamente sí. F me anula, F de alfa I igual 0 para todo I de 1 hasta 4, porque tiene que anular, si va a anular a W, tiene que anular a cada uno de estos, y viceversa, se anula cada uno, se anula cada vector, alfa 1 hasta alfa 4, va a anular todo W. Entonces, sí, solamente sí, eso ocurre. Ok. ¿Y cómo se traduce eso con los coeficientes de la matriz? Entonces, si yo pongo aquí los alfa i es acá, porque los alfa i son, ya los borré, por acá arriba están. Aquí tengo el alfa 1, el alfa 2, alfa 3, alfa 4. Entonces, para que el F esté en el anulador, tiene que anular a cada uno, alfa 1 hasta alfa 4. Entonces, significa que va a tener que hacer todo esto cero. Entonces, significa esto que sí, solamente sí, y esto es sí y solamente sí. Me salió bien culebreada la implicación, ¿ya? Entonces, sí, solamente sí. Bueno, sí, solamente sí. Hay que llegar aquí y evaluar poner los coeficientes de los alfa, porque se va a quedar aquí. La suma de los CJs, y aquí tengo que poner los XJ, que son los coeficientes de los alfa. Pero es que, por ejemplo, para alfa 1, el X1 es este. Nuevamente, para alfa 1, el X2 es este. El X3, X4 y X5. Este que está aquí el alfa 1. ¿Ya? Entonces significa, pero es que esto se llama A11, este se llama A12, este se llama A13, A14, A15. Los A es los coeficientes de la matriz. Entonces, en resumidas cuentas me da esto, A, I, J, y el J es el que varía, J de 1 hasta 5, tiene que ser 0, y para I de 1 hasta 4. Por supuesto que aquí está escrito al revés, entre comillas, porque cuando uno resuelve un sistema lineal, escribe los coeficientes de la matriz A está a la izquierda, pues AX igual 0, ¿no es cierto? Entonces este X no deberíamos llamarlo X, sino C, porque este es el vector que tiene a los CJs como columnas. Uno generalmente lo escribe así, la matriz de los coeficientes por los C es igual 0, y estas son las incógnitas. Entonces uno no lo escribe así, lo escribe así. Uno lo escribe, da lo mismo, pero que
lo escribe así. Ah, no n, 5. Y el i de 1 a 4. Entonces, si yo resuelvo esto, estoy resolviendo un sistema lineal que A es la matriz de coeficientes, y al encontrar las incógnitas C1, C2 hasta C5, lo que voy a estar haciendo es voy a estar describiendo todos los posibles funcionales que me anulan. Es decir, voy a estar describiendo el W0. Al hallar los CJ, las soluciones, voy a describir el C sub 0, el W sub 0. ¿Okay? Entonces, bien, pero es que este sistema que está aquí, este sistema lineal, tiene las mismas soluciones que aquel con la matriz R, porque la R se obtuvo de la A por el método de Gauss, así que entonces es lo mismo que resolver esto. R y J. El conjunto solución de este sistema es lo mismo que el conjunto solución de este sistema. Y entonces, como esta matriz R y J es más simple, es más fácil hallar los CJ con esta. Entonces, al hallar, moraleja, la R la usas acá, hallas los CJ y estás hallando el WO, W0. Si hagamos eso, no quiero borrar de ahí. En este ejemplo. Entonces, hagamos este ejemplo. Entonces, bueno, esto que está acá lo voy a escribir aquí. Ah, lápiz rojo, no me conviene en esa pizarra. Esto que está acá lo voy a escribir acá. Entonces, ya tengo los R y J, que son estos coeficientes. Entonces me va a dar R11, R12, R13, R14. Entonces me va a dar la primera ecuación aquí, me va a dar C sub 1 menos C sub 2 menos C sub 4 igual 0. C1, C2 negativo, no C3, C4 negativo, 0. 0. Y después viene, no hay C1, no hay C2, C3. Más 2, C4 igual 0. No está escrito, está mal escrito acá ya. Pongámosle aquí. Entonces, aquí dejamos el espacio igual C5. ¿Ya? C1, C2, C3, C4, C5. C1, C2, C1, C2, C3 más 2, C4, C3 más 2, C4 más 0, C5, 0. Y el último es C1, C2, C3, C4, C5 igual a 0. Y no hay más. Entonces es súper simple. ¿Por qué? Porque estamos usando la forma reducida. Ya, ¿y eso en qué redunda? Porque entonces esto implica que el W0 está generado entonces el W0 está generado por ¿cómo lo vamos a poner aquí? O consiste de los FI, o consiste de los F. Bueno, antes de hallar esto, quizás me estoy adelantando. Veamos qué concluyo de acá. Entonces, de aquí, ¿qué se concluye de acá? Que el C sub 1 vale C2 más C sub 4. El C sub 3 vale menos 2 C sub 4. El C2 está libre. C2 es libre. C3 es menos 2 C4. C4 es libre. C5 tiene que ser 0. De ahí concluyo eso. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que recuerden que la F arbitraria era de esta forma, hasta 5, y esta era la suma de los C sub J, XJ, J igual 1, hasta 5. Entonces, lo que me dice esto, es que me está dando funcionales aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería un F arbitrario? Entonces, ¿cómo va a ser un F arbitrario? F
X1, X5, va a ser, dice la suma de los C sub J. Ya, pero es que el C sub 1, entonces va a quedar aquí, C sub 1 es C sub 2 más C sub 4, X1. C sub 1, X1. Acá está, C sub 1. Más C sub 2, X2 es libre. Más C sub 3 es menos 2. Menos 2, C sub 4, X3. Ok, y C sub 4 es libre. C sub 4, X4 y C sub 5 es 0. 0 por X5, el X5 no cuenta. Entonces aquí, ¿qué significa? Que tengo... so, wait a minute. Yes. Entonces aquí tengo... ¿Qué es lo que tengo? Entonces tengo que... Lo que importa son los C, no 2X. Entonces lo que tengo que hacer aquí es escribir los parámetros libres, C2 y C4. Y todos los demás son fijos. O sea, dependen de C2 y C4. Entonces aquí tengo que escribir C2 por X1 más X2, nada más. Y el C4, que hay dos parámetros libres, C2 y C4. Entonces significa, ya al saber el número de parámetros libres, ya sé que la dimensión es 2, porque hay dos parámetros libres. ¿Y cuáles son los generadores del WO? Aquí está. Este es funcional lineal. ¿Y cuál es el que multiplica el X4? X1 menos 2X3 más X4. ¿Ok? Y eso, fíjate que esto no lo podemos, esto que está aquí no lo podemos leer directamente de la matriz R. Sería ideal que de R pasáramos al tiro acá. No, tenéis que hacer toda esta regla. Tenéis que despejar los Cs, hallar todo esto y poder escribir una F arbitraria como combinación de estas G1 y G2, que son los generadores del WO. En particular, concluimos que la dimensión del subespacio W que me dieron al principio, que tenía 4 vectores, 4 vectores, realmente tiene dimensión 3. Porque recuerda que la dimensión de W más la dimensión de W0 tiene que ser 5. Y aquí tengo dimensión 2. Entonces, en el W3, perdón, en el W original habían 4 vectores, pero realmente está generado, tiene dimensión 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú consideras la matriz P, que es la transpuesta de esta, y cuelgas los vectores, y estás de vuelta en álgebra lineal 1, ¿ya? Si haces esto, 2, 5, 2, 0, 0, menos 1, menos 2, 3, 1, menos 1, 2, 3, 0, y a esta tú le aplicas el método de Gauss, que no es lo mismo que esto, porque dices, esta es la respuesta. Si a esta le aplicas el método de Gauss, significa que vas a tener 3 1 principales. Va a tener que tener las dimensiones 3, entonces el rango es 3, entonces ¿qué significa esto? Que vas a tener 2 1 principales. ¿Ya? Y el resto, o sea, van a haber 3 variables libres, porque va a tener dimensión 3 el de espacio W. Recuerda que la dimensión de W más esta es 5. Entonces la dimensión de W va a ser 3. ¿Ya? Por lo tanto, van a haber 3 variables libres. Y como tengo, a ver, ¿cuántas variables libres tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces estoy fuera del tiesto. A ver, yes. Entonces van a ver, digamos, de todas estas, una de las columnas, no sé cuál, va a ser combinación de las otras 3 columnas. Eso es lo que quiero decir. Dimensión de W igual a 3. Ok, entonces ahí está un ejemplo que he visto desde el otro punto de vista. Entonces aquí tú usaste el método de Gauss, trabajando sobre la transpuesta, para hallar la base del W0. Este es el ejemplo 2. Y ya no me queda más tiempo para hacer los ejercicios 7 y 8. Entonces, atención. Hacer ejercicios 7 y 8.
de Hoffman y Kunze. A ver, déjame ver. El 7 y el 8. Yes. 7, 8. No sé cuál es la página de la versión en español, ya, pero en el libro en inglés las páginas son páginas 105 y 106. El 7 está en la página 105 al final y el 8 está en la página siguiente, la 106. Ejercicio 8. ¿Ok? Hacer eso, porque es práctica en estos dos ejemplos que va a ser, si alguien llegó para despedirse. Ya, ok. Entonces, hacer esos ejercicios porque es una práctica de estos dos ejemplos. Entonces, ustedes, si no pueden hacer los ejercicios, ven el video de esta clase, como hice yo el ejemplo anterior y como hice este, y hacer los ejercicios 7 y 8 para entrenarse, para la prueba 2, porque esta materia es la prueba 2. Ok. Okidoki. Entonces ya ahí terminamos con esta parte de anuladores y ahora vamos a ver el espacio doble dual. ¿Ya? Y vamos a hacer un pequeño recreo y vuelvo inmediatamente. Me quedan 20 minutos para hacer algo de doble dual. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del doble dual. Déjame limpiar esta pizarra primero. Ok, doble dual. Oh, lápiz rojo. Yeah, aquí puedo usar lápiz rojo, no hay problema. Dice, dice, ¿qué pasa sobre el doble dual? Una pregunta sobre las bases duales y que no respondimos en la última sección fue si es que toda base, esta es la pregunta, ¿es toda base de el dual de un espacio? ¿Es toda base de B dual? ¿Es toda base de la dual de alguna base es toda base de B dual, la base dual? Es toda base de B dual, la base dual de alguna base de B. Entonces, lo que estamos preguntando es lo siguiente. Si yo parto del espacio B, si tengo el espacio B y tengo una base acá, yo le puedo asociar al espacio B el dual, que está bien definido, son todos los funcionales que parten de B y terminan en F. Aplicaciones lineales de B en F. Entonces ya habíamos visto que a esta B yo le puedo asociar lo que se llamó la base dual, que está definida por una fórmula esta del delta de Kronecker. Si esta es la B, es la base de los alfa J, entonces la base aquí, la dual, tiene esta propiedad fundamental. El F y alfa J son los delta de Kronecker. Entonces la pregunta es, ¿puedo devolverme? Es decir, si ahora parto desde acá y considero aquí dentro de este espacio una base de este espacio, ¿será que proviene por esta construcción de una base del espacio original? Entonces, en vez de devolverse de aquí para allá, lo que uno puede hacer es a este espacio B dual
imaginárselo como que es el B de partida, y a este, por supuesto, que le puedo aplicar el dual a este, ¿no? El dual del dual. Entonces, bueno, entonces aquí puedo hacer algo similar, porque entonces estoy iterando el proceso. A partir del espacio B le apliqué el dual, y ahora este es un espacio vectorial que resulta que es B dual, y le puedo aplicar el dual a este, ¿no? Entonces aquí, si me doy una base cualquiera aquí en este espacio, que no tiene por qué ser B estrella que venga de algo, sino le vamos a dar otro nombre, una base C. A esta entonces le puedo aplicar el dual. Entonces la gracia es que vamos a demostrar que esto es B. O sea, aquí es una operación idempotente que se llama. O sea, el dual del dual es el B de partida. Entonces, la gracia es que si yo me doy una base, entonces una base aquí, le voy a asociar a esta la dual, que va a ser una base de B. Entonces esta va a ser mi B de partida. Si a esta B yo le dualizo, voy a llegar de vuelta acá, al C. Entonces esta es la gracia, por eso funciona. Entonces esto se llama el teorema de dualidad. El doble dual no es igual, es isomorfo. ¿Ya? Hay que ser preciso en matemáticas, no es igual, es isomorfo. Existe una aplicación lineal invertible que va de uno al otro. Entonces, ¿cuál va a ser esta aplicación? Que va de aquí al doble dual, eso es lo que pasa. Entonces, se procede así. Si alfa es un vector en B, entonces alfa induce o define. Entonces, alfa induce un funcional lineal, un L sub alfa que está en B dual. ¿Y cómo se define? Induce un L alfa que es un funcional lineal, sobre el dual. ¿Y cómo se define? ¿Qué significa esto? L alfa L alfa es un funcional lineal, pero definido sobre el espacio dual. Entonces, L alfa no está evaluado en vectores, está evaluado en funcionales, en elementos aquí. F va a pertenecer al B dual. ¿Y cómo yo puedo asociarle un elemento del cuerpo si me doy un... Bueno, naturalmente, este F, que va de B en F, lo evalúo en el vector alfa de partida. ¿Okay? Entonces, eso. Parto con... entonces, lo que estoy haciendo, estoy definiendo esta aplicación. Un alfa acá, lo llevo al F alfa, al L alfa. Esa es la aplicación que yo quiero demostrar que es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, y este es lineal. L alfa es lineal. Así que lo que yo acabo de hacer, esto significa, por definición, es el dual del dual, ¿ya? O sea, le saco los paréntesis. Así es que este alfa va a parar al L alfa, que es un elemento acá. Y esta es una aplicación, el L alfa es una aplicación lineal, por lo tanto, realmente el L alfa no solamente una aplicación cualquiera de conjuntos, sino que una aplicación lineal. Entonces, L alfa realmente es un funcional lineal, es decir, pertenece al doble dual. ¿Y cómo se demuestra que es lineal? Bueno, hay que hacer esto, L alfa de F más G. Y bueno, no solamente la suma, también escalar. F más lambda G, ¿qué va a hacer? Va a ser F más lambda G evaluado en alfa, por la definición. Pero eso es F de alfa más lambda G de alfa. Y entonces aquí me da L sub alfa de F más lambda L sub alfa de G. Entonces respeta las sumas y productos por escalar. Así que realmente es una aplicación lineal.
por lo tanto pertenece al W2. Y aquí tengo mi aplicación que yo podría llamarle, si yo quisiera, no sé cómo le llaman en el libro, le puedo llamar L, así. Porque L sub algo, porque L se evalúa para un vector alfa, uno le asocia el L sub alfa, que está definido como aquí arriba. Esa es la definición del L. Creo que aquí le ponen otro nombre. No le ponen ningún nombre. Sí. Teorema. ¿Qué es lo que queremos demostrar en esta sección? Entonces, ¿cuál es el teorema? Teorema 17. B sobre F, espacio vectorial, pero la dimensión tiene que ser finita. La aplicación L sub que va de B en el doble, esa que está ahí, es un isomorfismo. De espacios vectoriales, es decir, es lineal, biyectiva y lineal. Es lineal y biyectiva. Ok. Bien. Y quiero demostrar que, bueno, ¿cómo se demuestra? Bueno, más me vale demostrar. Primero, L es lineal. ¿Qué significa? Que tengo que, si me doy una combinación lineal acá, de vectores, es decir, alfa más lambda beta, donde alfa y beta son vectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que esto, para ver que es lineal, tengo que demostrar que se parte en L sub alfa más lambda L sub beta. Entonces, para hacer eso, mejor aplico y veo cómo se comporta en cada valor. ¿Ya? Recuerden que esto va a ser, entonces, un funcional lineal sobre el B dual. Entonces, aquí el F está en B dual. Y esto, por definición, era F evaluado en alfa más lambda beta. Pero es que el F es lineal. Así que esto es F de alfa más lambda F de beta. Por lo tanto, y esto es L alfa en F más lambda L beta en F. ¿Ya? Y por lo tanto, conclusión, L alfa más lambda beta es L alfa más lambda L beta como funciones en el espacio definidas en el espacio B dual. O sea, no tengo para qué darme una F específica, que es una igualdad de funciones. No tengo para qué evaluar en valores, en variables específicas. Ahí tengo entonces que es lineal. Pero esa no, es la parte fácil, porque hay que demostrar que hubo un isomorfismo, que es inyectiva y sobreyectiva. Pero para demostrar que es inyectiva, como es lineal, basta ver qué pasa cuando, o sea, ¿cómo es posible que sea cero? ¿Ah? Entonces, suponer, lápiz rojo no me conviene. Suponer que alfa está en el núcleo. Yo quiero demostrar que el núcleo es cero para que sea inyectiva. Y con eso me va a bastar, porque si es inyectiva, recuerden que para que una aplicación lineal sea un isomorfismo entre espacios de la misma dimensión, el V, recuerden ustedes que la dimensión del V dual, es este el recordatorio, dimensión del V dual es lo mismo que la dimensión de V. Eso lo vimos. La dimensión del espacio dual es lo mismo que la dimensión de V. Por lo tanto, la dimensión del dual es lo mismo que la dimensión del dual. Aplico lo anterior. Pero la dimensión del dual es lo mismo que la dimensión de B.
Entonces no tiene la misma dimensión. Entonces para demostrar que es un isomorfismo basta demostrar que es inyectiva. Con esto basta. ¿Qué significa esto? Que L sub alfa es 0. La aplicación 0. Entonces L sub alfa de F igual 0 para todo F en B dual. Es decir, F de alfa, esa fue la definición, es 0 para todo F en B dual. Por lo tanto, el alfa está en el anulador. Pero ya habíamos visto que el anulador del espacio completo, lo único que puede ser es 0. Hicieron la observación afuera, antes. So, dice, si aquí lo hicieron antes ya, entonces esto realmente, este argumento no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que me está dando? F de alfa igual 0 para todo F. Hasta ahí llegué. Entonces dice, aquí antes lo había dicho, como B es de dimensión finita, aquí usamos el hecho que sea de dimensión finita. Dice, como B existe, como B de dimensión finita, si alfa es distinto del 0, o sea, si tengo un elemento alfa en el núcleo que es distinto al 0, entonces, bueno, de hecho ni siquiera tengo que hacer eso. Si alfa es distinto al 0, entonces el L de alfa es distinto al 0, y con eso basta. Porque si estoy suponiendo que el L de alfa es 0, entonces necesariamente el alfa tiene que ser 0, porque de lo contrario el argumento que voy a dar aquí se habría una contradicción. Entonces lo que tengo que demostrar es, si alfa es distinto de 0, implica L de alfa es distinto de 0. En efecto. En efecto. Entonces dice, en efecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Existe un F funcional lineal tal que F de alfa es distinto de 0. Existe un funcional lineal tal que F de alfa es distinto de 0. Y claro, porque demostrar que el L sub alfa es distinto de 0, del operador 0, significa que va a existir un F tal que L de alfa de F no sea 0. Pero L de alfa de F es F de alfa. Entonces, en efecto, existe un F en B dual tal que F de alfa es distinto de 0. ¿Cuál F? La pregunta es, ¿cuál F puede ser? Esto es lo que tengo que demostrar. ¿Cuál F puede ser? Esa es la pregunta. Entonces, la manera de hacer eso ¿cómo encuentro, dado un alfa, cómo encuentro un F funcional lineal que no anule al alfa? Que no lo haga 0. Entonces, simple, escoger base. Como el alfa no es 0, siempre va a ser parte de una base. Escoger base de D. Una base finita, porque la dimensión es finita. Donde el primer elemento de la base sea alfa. ¿Ya? Y sea F, el funcional lineal, definido por. Bueno, ¿cómo defino un funcional lineal yo sobre el espacio B completo? Tengo que decirle lo que lo puedo definir en términos de la base. Para definir el F sobre todo B, tengo que decirle qué es lo que le hace a cualquier vector de B. Cualquier vector de B lo puedo expresar en términos de esta base. Entonces elijo lambda 1 alfa, lambda 2 alfa 2, etc. Lambda n alfa n. Y esto lo hago por definición. Lo defino así. O sea, a todo esto lo mando al 0. Pero al alfa no lo mando a 0. Por lo tanto, f de alfa es 1. Porque el lambda 1 está acá, pues, es 1 por alfa.
Entonces, de hecho, no solamente puedo fabricar un F que no anule al alfa, sino más preciso, que al alfa lo mandé a 1, que no es 0. Y ahí se acaba la demostración, y ahí se acaba la clase porque se me acabó el tiempo. Entonces ya encontramos el teorema del doble dual, y eso mañana vemos aplicaciones, ¿ya? Y en 15 minutos más nos vemos para la clase de ejercicios, previa a la prueba de este miércoles. ¿Ya? Hasta pronto.